¿Qué tal a todos? Les habla Lick Lonnie y les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 6, curso completo. Nos encontramos en el capítulo número 14 de la corrección de la distorsión del lente. Vamos a ver el tema número 65 de cómo mejorar la perspectiva en retratos. Nuestro video es el número 68. Ya hemos visto bastante sobre la perspectiva y las distorsiones y ahora vamos a aplicar todo lo aprendido en diferentes fotografías para que ustedes vean cómo podemos corregirlas. Por ejemplo, tenemos esta fotografía que fue tomada en la playa. El horizonte está un poco inclinado y como ustedes saben podemos ir a nuestra herramienta de recorte y aplicar y corregirlo. Pero vamos a ver cómo podríamos ayudarnos lo que es la corrección del lente. Entonces nos vamos a corrección de lente, lo abrimos y fíjense cómo va a cambiar esta fotografía con solo poner activar correcciones de perfil. Le hago clic y vean cómo cambia automáticamente la fotografía. Fíjense ustedes, así estaba y así la ha dejado. Excelente trabajo. Por eso Adobe siempre, tanto en Photoshop como en Lightroom, nos muestra diferentes maneras de corregir una foto para que nosotros escojamos la más conveniente o la que se presta más a nuestro trabajo. Pero como vemos, esto está inclinado y lo que vamos a hacer entonces es aplicar primero que nada nivel y vean cómo se corrige perfectamente. Podríamos aplicar el vertical y no habría cambio. El total tampoco tendríamos cambio y la automática tampoco. Y solo con el nivel, fíjense el orden que llevé, queda perfectamente en mi fotografía. Mi fotografía se encontraba así y la dejé rápidamente de esta manera. Si nosotros queremos enderezarla un poquito más, pues sí, podríamos optar por ir a nuestra herramienta de recorte, ¿verdad? Y tal vez rotarla un poquito. O sea, esto ya depende de cada quien. Ya que también podríamos optar, vamos a cancelarlo, vamos a restaurar el recorte que hicimos. Vamos a poner restaurar, sigue de lado. Lo cerramos y en el perfil me puedo ir, fíjense ustedes, a manual. Y acá lo podría yo rotar también porque tenemos esta que se encuentra aquí en medio, como podrán ver, y la puedo rotar también a mi conveniencia. Y también tendría yo el mismo resultado. Pero vamos a ver otros casos. Aquí tenemos otra fotografía de mi sobrino en la playa, ¿verdad? Y vamos a ver correcciones de lente. Primero, activar correcciones de perfil. Le hacemos clic y vean cómo cambia la fotografía. Hasta tiene un poco más de luz, como podrán ver. Lo estoy haciendo constante para que ustedes vean. Y aquí cómo va a trabajar esta ventana, porque tenemos partes verticales y partes horizontales. Por eso no puede ser uno solo para todo. Vamos a ver cómo se trabajaría esta fotografía. Si yo le pongo nivel, vean cómo rota, tomando en consideración probablemente esta de aquí, y nos está mostrando el recorte porque no hemos restringido el recorte. Entonces, por principio, pues vamos a poner restringir recorte para evitar estas partes blancas. Entonces le hacemos clic y vean lo que hace. Fíjense el cambio que hubo. Y podemos ver un antes, así estaba, y así la dejo. Pero vamos a ver el vertical, que el vertical tiene que ver con todas estas que se encuentran varillas, ¿verdad? ¿Cómo las va a tomar Lightroom? Ponemos vertical y vean cómo acerca la fotografía. Y en este punto quiero decirle varias cosas. Cuando vayan a tomar una fotografía y tengan que corregirla, está de lado o tienen algún problema o estamos tomando con un lente gran angular, siempre tengan en cuenta de las partes de la fotografía que puede quitar el Lightroom cuando la metemos a corregir. Como podrán ver aquí, pues estamos perdiendo parte de la fotografía, que no es importante en este caso, porque lo importante es el niño y la estructura que se encuentra. Pero si perdimos parte, les voy a mostrar. Esta fotografía estaba así, vean esta parte, ya no aparece en el momento que la recortamos. Aparece pero mucho menos, pero vamos a ver ahora el total. Aplicamos el total y también cambia. Nada más que en este punto la tiene deformada, como podrán ver, ya su carita del niño se ve muy mal.
Y fíjense que estamos poniendo el total, que para otras fotografías trabaja perfectamente, pero en esta definitivamente no. Vamos a ver el automático, clic, y vean, pues hay algo similar entre automático y vertical. Les voy a poner el vertical, gira un poquito, y la automática gira para el lado contrario. El nivel se va hacia arriba, poniendo la fotografía más espacio en esta parte, que creo que lo ideal sería la automática. Y en esta manejamos tres cosas: la activación de corrección de perfil, la restricción de recorte y la automática. Esta fotografía se encontraba así, y lo que hizo el Lightroom en esta ventana de corrección de lente la dejó de esta manera. Veamos otro caso diferente. Aquí tenemos otra fotografía donde van a ver el claro ejemplo de cómo trabaja esta ventana de corrección de lente. Fíjense, primero que nada, voy a poner activar el perfil, correcciones de perfil, y fíjense que en la fotografía hay partes verticales, hay partes horizontales y verticales que se combinan en todos lados. ¿Cuál sería la mejor forma de trabajar esta fotografía? Vamos, primero que nada, a activar correcciones de perfil. Le hago clic y mejora la fotografía, pero sigue habiendo las partes inclinadas, como podrán ver, de esta parte. Sin embargo, también las horizontales están un poco inclinadas hacia la derecha, así que vamos a trabajarla. Vamos a ver nivel, que viene siendo lo horizontal. Entonces le hacemos clic y sí, corrigió lo horizontal. Esto está derecho, que si ponemos ponemos a probar, veremos que todo esto, las escalinatas están derechas, pero fíjense ustedes que se encuentra esta parte inclinada, que son paredes verticales. ¿Y sería lo correcto esto? Probablemente sí. O podríamos, si se trata de un arquitecto, a veces este tipo de fotografías trabajan mucho los arquitectos, como ellos trabajan con estructuras, a veces necesitan cambiarla. Pero vamos a ver el vertical. El vertical, como podrán ver, aquí hay curvas, o sea, no curvas, están inclinadas. Entonces vamos a poner vertical y vean qué mal queda la fotografía. Vean cómo endereza esta estructura. Perfectamente la pone derecha, igual la de aquí. Igual podemos decir, ¿verdad?, que las horizontales están derechas, como podrán ver. Estamos utilizando el vertical, sin embargo, la fotografía habría que recortarla. Entonces vamos a recortarla, restringir recorte para verla. Pero, como podrán ver, pues la persona que soy yo, pues no estoy tan delgado como parezco aquí, ¿verdad?, sino que definitivamente me está deformando a mí. Si yo, y este es el punto que quisiera yo tratar, si yo lo importante, vamos a suponer que esta persona no estuviera, y lo importante para mí son las escalinatas y las partes derechas de esta fotografía, definitivamente usaría yo el vertical. Pero si estamos hablando del conjunto de la fotografía donde aparece esta persona, pues esta persona se ve deforme, independientemente que las escalinatas están perfectamente delineadas, derechas, igual que las partes de las paredes. Entonces vamos a ver si con el total podría ser. Aplico el total y fíjense que no hay cambio. Vean, vertical y total no hay cambio. No es que esté fallando la ventana, simplemente está haciendo la misma función. Entonces vamos a aplicar la automática. La automática la aplicamos y fíjense ustedes, vean el cambio que hicimos. Acercó a la persona. Esto sí quiero que vean cómo se acercó a la persona, pero sigue conservando derecho esto, y esto más o menos queda también derecho, pero se ve una mejor fotografía. Entonces, en este caso muy particular, yo estaría entre lo que es automática y nivel. Voy a poner nivel. Fíjense ustedes, aquí tendría yo más amplitud de la fotografía, se ve más cosas de la fotografía, y en la automática se ve un poco menos. Pero creo que cualquiera de estas dos trabajarían perfectamente, siempre y cuando el objetivo sea todo el conjunto y no
que nada más las estructuras, porque si fueran nada más las estructuras, piensen que la persona no se encuentra acá y quiere un arquitecto verlo perfectamente en una proporción de corrección. En cuanto a perspectiva, aplicaría precisamente el vertical y vean cómo las columnas se encuentran derechas, vean ustedes, y también aquí horizontal. Pero si estamos pensando que estamos trabajando sobre lo que es todo el conjunto, yo creo que o nivel o automática, y me inclinaría yo más hacia la automática. Entonces aquí ya aplicamos activar corrección de perfil y restringir recorte. Ahora bien, ¿cómo se encontraba esta fotografía? Esta fotografía podemos revisarla aquí en este botón donde está mi mouse. Esta fotografía, cuando se las presenté, se encontraba así, vean ustedes, oscura, de lado, todo está de lado, y la dejamos de esta manera. Mejora nuestra fotografía. Practiquen esta ventana, sobre todo cuando vean estructuras, les va a gustar mucho. Si ustedes consideran que la información en este tutorial es de utilidad, les pediría que compartan este video para que más personas se vean beneficiadas con esta información que es gratuita. En los últimos segundos de este tutorial aparecerán en pantalla cursos o videos que nosotros sugerimos que ustedes vean. Si les interesa alguno, háganle clic y serán a la lista de reproducción correspondiente. También aparecen los logotipos de League para que en este momento se suscriban con nosotros. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 69, donde vamos a ver un nuevo tema. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.